A veces el destino tiene formas misteriosas de hacer justicia. Él, un millonario arrogante, acostumbrado a mirar a todos por encima del hombro, y ella, una simple limpiadora, humillada una y otra vez por su pobreza. Pero lo que nadie imaginó es que una invitación hecha por burla se convertiría en la escena más humillante para él y en el momento más glorioso para ella. Porque cuando la limpiadora cruzó esa puerta, no entró una sirvienta, entró una reina. En la mansión más lujosa de la ciudad, los candelabros de cristal reflejaban la opulencia de una fiesta exclusiva. Los invitados conversaban entre risas y copas de champán, sin notar que algo inesperado estaba por suceder. Martín, un joven millonario con fama de arrogante, sonreía con malicia desde la entrada. Su plan estaba trazado con precisión: humillar a la limpiadora de su empresa delante de todos. Nadie sabía que aquel intento de burla sería su propia lección. El destino ya comenzaba a escribir su historia, invisible pero inevitable. Las luces del salón brillaban, pero pronto iluminarían algo mucho más poderoso que cualquier lujo. Valeria, la limpiadora, pasaba desapercibida cada día mientras barría pasillos y ventanas, acostumbrada a ser ignorada. Soportaba miradas de desprecio y comentarios hirientes, pero mantenía la cabeza en alto. Su vida estaba llena de retos: una madre enferma, cuentas por pagar y sueños que parecían lejanos. Sin embargo, su corazón guardaba esperanza y fuerza silenciosa. Cuando recibió la invitación a la fiesta, su mundo dio un vuelco. Al principio pensó que era un error, una broma de mal gusto, pero algo dentro de ella le dijo que debía ir, sin saber lo que la esperaba. Durante días, Valeria buscó con cuidado qué vestido usar. No tenía ropa de gala ni joyas caras, pero decidió poner su mejor esfuerzo. Una vecina le ofreció ayuda con maquillaje y peinado, asegurándose de que su luz interior se reflejara también por fuera. Mientras se preparaba, la emoción y los nervios se mezclaban en su pecho. Esta noche no iría a suplicar aceptación ni aprobación, sino a mostrar su dignidad. Aunque desconocía cómo terminaría la historia, sentía que algo grande estaba por suceder. Martín, rodeado de amigos millonarios, explicaba su plan entre risas. Será divertido verla entre estos invitados. No sabrá dónde mirar ni qué decir. Todos se unieron a sus carcajadas, sin imaginar que el universo ya tenía otro rumbo escrito para esa noche. Las copas de cristal brillaban, pero pronto iluminarían algo que ninguna riqueza podía comprar: la dignidad y la fuerza de una mujer ignorada durante años. El millonario confiaba en su poder, pero la vida estaba por enseñarle una lección que jamás olvidaría. La fiesta alcanzaba su punto más alto cuando Valeria llegó. Cruzó la puerta con paso firme, vestido elegante, mirada serena y sonrisa contenida. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Martín abrió la boca para burlarse, pero no salió ningún sonido. Su plan de humillación estaba por convertirse en un giro inesperado. Los murmullos comenzaron a recorrer el salón, mientras todos los ojos se posaban sobre ella. Antes de continuar, te invito a suscribirte y darle me gusta a este video, para que más personas puedan descubrir historias que tocan el alma y traen esperanza. Tu apoyo hace toda la diferencia. Déjame en los comentarios de dónde me estás viendo. Los invitados quedaron en silencio al verla. No era la mujer humilde que todos conocían. Ahora brillaba con elegancia y seguridad. Murmullos de asombro recorrieron el salón. ¿Quién es ella?, preguntaban algunos. Martín, confundido y desarmado, intentaba recomponerse. Su burla había fallado. Por primera vez, la arrogancia de un hombre rico se topaba con la verdadera fuerza de una mujer humilde. Valeria caminó con paso firme hacia el centro del salón. Cada gesto era medido, cada mirada segura. No necesitaba palabras. Su sola presencia imponía respeto. Los invitados se apartaban, admirando su elegancia y calma. Martín la miraba sin poder reaccionar, sintiendo que su orgullo se desmoronaba.
Aquella noche, el destino comenzaba a cobrar justicia. Nadie sabía que la historia apenas empezaba. Algunos invitados comenzaron a comentar entre susurros cómo aquella mujer transformaba la energía del lugar. La envidia y la admiración se mezclaban en cada mirada. Valeria sonreía con serenidad, consciente de su valor, pero sin ostentación. Martín intentó recuperar el control, pero cada gesto de ella lo hacía sentir más pequeño. Era imposible burlarse de alguien que había convertido el dolor en fuerza. Su plan de humillación se había convertido en la lección más grande de su vida. La música bajó de volumen mientras todos los ojos seguían a Valeria. Ella avanzó hasta la mesa principal con pasos seguros y elegantes. Cada invitado la observaba sin poder creer que aquella mujer fuera la limpiadora que conocían. Martín frunció el ceño, atrapado entre la vergüenza y la incredulidad. Aquella noche, la realidad le mostraba que no podía comprar respeto ni humillar dignidad. Uno de los directivos preguntó con curiosidad, ¿quién es ella? Nunca la había visto en un evento así. Valeria respondió con suavidad, trabajo aquí desde hace años, quizás no me habían notado. Su frase fue simple pero cargada de significado. Los murmullos aumentaron y Martín comprendió que la burla se había convertido en admiración. La humildad y la determinación de Valeria estaban desarmando a todos. Valeria caminó hacia la pista de baile cuando un caballero le ofreció la mano para bailar. Aceptó con naturalidad y gracia. Cada giro suyo parecía narrar años de lucha silenciosa. Los invitados quedaron hipnotizados, algunos susurrando. Nunca imaginé que la humildad pudiera brillar así. Martín la observaba, incapaz de apartar los ojos. Cada movimiento de ella parecía recordarle lo pequeño que había sido al burlarse. Después del baile, Valeria se dirigió a la barra con elegancia. Algunos invitados la felicitaron, otros simplemente la admiraban en silencio. Nadie podía creer que aquella mujer, que antes barría los pasillos, tuviera ahora tal presencia. Martín se sentía atrapado entre la vergüenza y la fascinación. Por primera vez en su vida, comprendió que la verdadera grandeza no se mide por dinero ni posición, sino por dignidad y fortaleza. Valeria mantuvo la calma ante cada comentario y mirada. No necesitaba demostraciones de poder, su sola presencia hablaba por ella. La burla que Martín había planeado se había convertido en un espectáculo de respeto y admiración. Mientras los invitados comentaban su elegancia, él sentía cómo su ego se quebraba lentamente. Esa noche, el destino estaba cobrando cada lágrima que la mujer había derramado en silencio. Martín intentó acercarse para interrumpir su avance, buscando recuperar control, pero sus palabras se ahogaron en la garganta. Valeria lo miró con serenidad, sin rencor, pero con firmeza. Cada gesto suyo era una lección, cada sonrisa una espada de verdad que atravesaba el orgullo de quien la había querido humillar. Por primera vez, él entendió que no podía comprar respeto ni burlarse de la dignidad. Los invitados comenzaron a preguntar sobre su vida. Valeria respondió con humildad, explicando cómo había trabajado duro durante años, enfrentando la indiferencia y la burla sin perder su esencia. Cada frase era un recordatorio de que la fuerza real reside en el alma. Martín escuchaba, derrotado por la verdad que emanaba de ella. La limpiadora que había querido ridiculizar se había convertido en la lección más grande de su vida. La noche avanzaba y los murmullos sobre Valeria se multiplicaban. Todos querían acercarse, conocer su historia, aprender de su fortaleza. Martín sentía un dolor silencioso al ver cómo su intento de humillación se transformaba en reconocimiento y admiración hacia ella. Por primera vez, comprendió que la riqueza no garantiza respeto y que la arrogancia puede ser derrotada por la humildad. Valeria caminó hacia la mesa principal y los aplausos comenzaron tímidamente, luego más fuerte,
Algunos invitados se pusieron de pie para mostrar su respeto. Martín miraba con incredulidad, incapaz de comprender cómo su burla había fallado. La mujer que él había querido humillar brillaba con luz propia, y todos lo veían claramente. Aquella noche, la justicia de la vida estaba servida. Martín la observaba, atrapado entre la vergüenza y la fascinación. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Valeria respiraba con calma, consciente de su poder silencioso. Cada gesto suyo recordaba al millonario que la dignidad no se compra. Su plan de humillación había fracasado y, sin quererlo, había aprendido la lección más importante de su vida. Los invitados seguían admirando a Valeria, comentando su elegancia y fortaleza. La historia de la limpiadora que se convirtió en el centro de la fiesta se esparcía entre todos, inspirando respeto. Martín se sentía derrotado, pero también intrigado. Por primera vez comprendía que la verdadera grandeza se encuentra en el alma, no en el dinero ni en las posesiones. Valeria caminó hacia la terraza para tomar aire y Martín la siguió con la mirada. Sus emociones eran un torbellino: respeto, vergüenza, admiración y sorpresa. Aquella mujer había cambiado la energía del lugar y no necesitaba pedir perdón ni reconocimiento. Su sola presencia enseñaba que la fuerza interior siempre prevalece. Mientras Valeria contemplaba la ciudad desde la terraza, los murmullos sobre su llegada seguían en el salón. Algunos invitados comentaban cómo alguien humilde podía irradiar tanta elegancia y seguridad. Martín permanecía en silencio, observándola, sin poder comprender cómo su plan había fracasado. La mujer que él quiso humillar había transformado la humillación en respeto. Cada palabra que ella pronunciaba, cada gesto, se convertía en una lección invisible para todos. Por primera vez, la arrogancia del millonario enfrentaba la fuerza del carácter humano. Un invitado curioso se acercó y le preguntó: ¿cómo lograste mantener tanta calma y dignidad? Valeria sonrió suavemente y respondió: porque aprendí que la verdadera fuerza no se muestra con palabras ni riqueza, sino con paciencia y corazón. Cada frase resonaba en los oídos de los presentes, haciendo que su historia se grabara en la memoria de todos. Martín sentía cómo su orgullo se desmoronaba ante la sabiduría silenciosa de aquella mujer. La lección estaba clara: la arrogancia nunca supera la integridad. La música retomó su ritmo, pero nadie bailaba. Todos observaban a Valeria. Su aura de seguridad había capturado la atención de la sala completa. Cada paso que daba era un recordatorio de años de lucha, de noches en vela, de sueños que se negaban a morir. Martín miraba con frustración, sabiendo que su intento de humillación se había convertido en su propia derrota emocional. La limpiadora que despreciaba ahora estaba en el centro de admiración y respeto. Valeria se acercó a un grupo de invitados y compartió una sonrisa sincera. Algunos comenzaron a aplaudir discretamente, reconociendo su fuerza. Martín sentía una mezcla de humillación y fascinación que nunca antes había experimentado. Cada aplauso reforzaba la idea de que la dignidad siempre encuentra su camino. La mujer que él intentó ridiculizar estaba demostrando que la verdadera elegancia reside en el carácter. Su orgullo comenzaba a desmoronarse lentamente. Mientras conversaba, uno de los invitados le preguntó sobre su trabajo y cómo había llegado hasta allí. Valeria respondió con humildad, describiendo sus años de esfuerzo y constancia. Cada palabra era un testimonio de perseverancia, de resiliencia frente a la indiferencia y la burla. Martín escuchaba, derrotado, sin atreverse a interrumpir. La historia que había planeado ridiculizar ahora se convertía en ejemplo de superación y fortaleza. Un invitado le ofreció un brindis y Valeria aceptó con gratitud. Sus palabras al levantar la copa fueron sencillas pero profundas. Por quienes luchan en silencio y aún así no pierden la esperanza. Los murmullos de aprobación recorrieron la sala y algunos invitados se animaron a aplaudir.
Martín se dio cuenta de que su intento de humillación había fallado por completo. La mujer humilde se había convertido en la heroína de la noche. En un momento Valeria notó la mirada de Martín y caminó hacia él con paso firme. Sus ojos reflejaban serenidad y determinación. Sin pronunciar una sola palabra, lo miró y le mostró la fuerza de su carácter. Martín se sintió desnudo ante ella, consciente de que la burla planeada se había convertido en su propia lección de humildad. La tensión en el aire era palpable. Todos los presentes lo percibían. «Nunca imaginé que alguien pudiera enseñarme algo con tanta calma», murmuró Martín, casi para sí mismo. Valeria sonrió ligeramente, con compasión y firmeza al mismo tiempo. No había rencor en su mirada, solo la claridad de quien conoce su propio valor. Cada invitado observaba con atención, sintiendo la justicia silenciosa del momento. La lección estaba servida. La dignidad no se puede comprar ni destruir con burlas. Los invitados comenzaron a acercarse, interesados en conocer su historia más a fondo. Cada conversación revelaba el poder de su resiliencia y de su carácter inquebrantable. Martín se quedó atrás, sintiendo cómo su arrogancia se desvanecía frente a la grandeza silenciosa de Valeria. La mujer que antes barría pisos, ahora caminaba con la seguridad de quien conoce su valor y no necesita aprobación. Su historia se convertía en inspiración para todos. Valeria continuó conversando, compartiendo detalles de su vida y de cómo había enfrentado humillaciones con paciencia. Cada relato inspiraba respeto y admiración, y los invitados comenzaban a entender la profundidad de su fuerza. Martín no podía creer cómo su plan había resultado en la glorificación de la mujer que intentó ridiculizar. La noche mostraba que la verdadera grandeza se construye desde el interior, no desde la riqueza ni el poder. Mientras hablaba con los invitados, Valeria notó que algunos niños presentes la miraban con curiosidad y admiración. Su sencillez combinada con su elegancia dejaba una enseñanza silenciosa, que la fortaleza no siempre se ve a simple vista, pero se siente profundamente. Martín, cada vez más incómodo, comprendía que su humillación había fracasado por completo. La limpiadora se había transformado en un símbolo de dignidad y respeto. La música cambió a un tono más suave, y Valeria caminó lentamente hacia la sala principal. Cada paso suyo contaba una historia de esfuerzo, paciencia y resiliencia. Los invitados, hipnotizados, la observaban con atención. Martín sentía que su arrogancia se desmoronaba con cada mirada de admiración que ella recibía. Aquella noche, la limpieza del alma de Valeria se reflejaba en la admiración de todos. De repente uno de los invitados propuso un brindis, por la fuerza silenciosa y la dignidad que nunca se rinde. Todos alzaron la copa y Valeria aceptó con una sonrisa humilde. Martín sintió cómo la lección se clavaba en su corazón. No hay burla que pueda vencer la grandeza del espíritu humano. La mujer que quiso humillar había ganado más respeto que cualquier riqueza presente en la sala. Valeria se acercó a la ventana, contemplando la ciudad iluminada. La brisa acariciaba su rostro, y en su mirada se veía orgullo y serenidad. Martín la observaba, sin poder articular palabra, sintiendo que cada lágrima que alguna vez la humilló, ahora cobraba justicia. La noche había cambiado para todos, pero especialmente para él, quien aprendía la lección más dura de su vida. Los invitados continuaban comentando la transformación de la fiesta gracias a Valeria. Algunos se acercaron para felicitarla y escuchar su historia de cerca. Su presencia irradiaba calma y fortaleza, recordando a todos que la verdadera grandeza nace de la paciencia y el corazón. Martín se sentía pequeño y humillado, comprendiendo que su arrogancia había quedado en evidencia frente a todos. La limpiadora se había convertido en la protagonista indiscutible de la noche. Valeria se detuvo frente a Martín, mirándolo a los ojos con claridad y serenidad. Él intentó responder,
pero sus palabras se ahogaron en el silencio que ella imponía con dignidad. Cada gesto suyo era un recordatorio de que no se necesita riqueza para imponer respeto, solo se requiere carácter y coraje. Los invitados observaban con admiración cómo la víctima se convertía en fuerza. La lección estaba clara para todos. «Espero que recuerdes esta noche», dijo Valeria con suavidad, «no por lo que planeaste, sino por lo que aprendiste». Martín bajó la mirada, consciente de que había perdido algo más que un juego. Había perdido la oportunidad de entender el valor de la humildad y la dignidad. La mujer que quiso humillar ahora era la guía silenciosa de su aprendizaje. Todos los presentes respiraban tensión y respeto a partes iguales. La fiesta continuó, pero la atención seguía centrada en Valeria. Su historia de lucha silenciosa y resiliencia se había convertido en el corazón del evento. Martín no podía apartar los ojos. Su orgullo estaba quebrado, pero también había surgido una reflexión profunda. La mujer que él intentó ridiculizar había convertido la humillación en admiración y respeto. Aquella noche nadie olvidaría la lección. Los invitados comenzaron a acercarse a Valeria, preguntando cómo logró mantener tanta calma y dignidad frente a la burla. Cada respuesta suya inspiraba más admiración, mostrando que el valor se demuestra con acciones, no palabras. Martín permanecía en silencio, procesando el poder de la resiliencia y la fuerza interior de la mujer que había intentado humillar. La historia se transformaba en un ejemplo vivo de justicia poética. Al final del bloque, Valeria caminó hacia el balcón para respirar aire fresco. La noche la abrazaba con tranquilidad y satisfacción. Cada invitado la veía como un símbolo de fuerza y dignidad. Martín comprendía que su arrogancia no podía vencer la integridad de alguien que conocía su propio valor. La limpiadora había dado un golpe silencioso de justicia, transformando la humillación en admiración y respeto absoluto. La noche apenas comenzaba, y el destino ya había escrito su primera lección. La noche avanzaba, y Valeria regresó al salón con paso firme. Cada invitado la observaba, aún asombrado por su entrada y su actitud. Martín permanecía en silencio, intentando comprender cómo su plan de humillación había fallado tan espectacularmente. Ella no necesitaba demostrar nada. Su sola presencia era un recordatorio de dignidad y resiliencia. La tensión en el aire era palpable. Todos sentían que algo grande estaba por suceder. Nadie sabía que la historia apenas estaba entrando en su clímax. Algunos invitados comenzaron a acercarse, intrigados por su vida y su fuerza silenciosa. Valeria compartió fragmentos de su historia con humildad, describiendo años de esfuerzo y sacrificio. Cada palabra resonaba en el salón, haciendo que los murmullos se transformaran en admiración. Martín no podía apartar la mirada. Cada frase era un recordatorio de su propio fracaso. La mujer que él intentó humillar se había convertido en el centro de respeto y fascinación. Nunca pensé que alguien pudiera brillar así, sin riqueza ni influencia, susurró un invitado a su compañero. Valeria escuchó y sonrió con serenidad, sin presumir ni alardear. La verdad de su historia estaba dejando huella en todos los presentes. Martín sentía que cada palabra y cada gesto de ella lo desarmaban poco a poco. La burla que había planeado se había transformado en un espectáculo de admiración y justicia silenciosa. Valeria decidió acercarse a la mesa principal y compartir un brindis improvisado. Sus palabras fueron simples pero profundas. Por quienes luchan en silencio, por quienes nunca pierden la esperanza. Un murmullo de aprobación recorrió la sala y algunos invitados se pusieron de pie. Martín sentía que su arrogancia se desmoronaba con cada aplauso y cada gesto de respeto hacia ella. Aquella noche, la fuerza interior de Valeria se convertía en lección para todos. Los invitados empezaron a conversar entre ellos, comentando cómo alguien humilde había transformado por completo la energía del evento. Sus palabras estaban llenas de admiración y respeto. Martín permanecía estático,
sin saber cómo reaccionar. Cada comentario era un recordatorio de que la riqueza no garantiza respeto y que la arrogancia puede ser derrotada por la humildad. La mujer que quiso humillar había ganado algo que ningún dinero podría comprar: el reconocimiento del corazón de todos. Valeria se movió hacia la pista de baile nuevamente, esta vez sin necesidad de invitación. Su presencia imponía respeto y todos los ojos la seguían. Martín se sentía atrapado entre la humillación y la fascinación. Cada paso suyo narraba años de esfuerzo silencioso y paciencia. La humildad y la fuerza de Valeria habían convertido la burla inicial en admiración absoluta. Esa noche nadie olvidaría la lección. La música suavemente acompañaba cada movimiento de Valeria. Los invitados comenzaban a imitar su calma y elegancia, aprendiendo sin palabras la fuerza que se desprendía de ella. Martín intentaba recomponerse, pero cada gesto suyo lo hacía sentir más pequeño. La limpiadora que él había querido ridiculizar se había convertido en la protagonista de la noche, enseñando que la verdadera grandeza reside en el alma y no en la riqueza. «Es increíble cómo alguien puede imponerse sin decir nada», comentó un invitado con asombro. Valeria sonrió y respondió: «A veces, el silencio habla más fuerte que 1000 palabras». Los murmullos se transformaron en aplausos silenciosos. Martín comprendía que su plan había fallado estrepitosamente. La mujer que él intentó humillar ahora enseñaba a todos una lección de vida. Valeria caminó hacia la terraza para tomar aire fresco, mientras algunos invitados la seguían con respeto. Martín se quedó atrás, sintiendo que cada paso suyo le recordaba lo pequeño que había sido al intentar ridiculizarla. La brisa acariciaba su rostro y por un momento todo parecía suspendido en silencio. La mujer que antes barría pisos ahora era un símbolo de dignidad y poder silencioso. La lección de esa noche estaba lejos de terminar. Algunos invitados se acercaron a conversar con ella, preguntando sobre su vida y cómo había llegado hasta allí. Valeria compartió historias de esfuerzo, resiliencia y paciencia. Cada relato hacía que Martín se sintiera aún más derrotado. La burla planeada se había convertido en un espectáculo de admiración. La limpiadora se había transformado en un ejemplo viviente de justicia poética y fuerza interior. La noche avanzaba y Valeria volvió al salón, cada paso suyo irradiando seguridad y calma. Los invitados la observaban, admirando su elegancia y fortaleza. Martín intentaba recomponerse, pero cada mirada de ella le recordaba su fracaso. La humillación planeada se había convertido en admiración absoluta. Cada gesto de Valeria contaba años de lucha silenciosa. La noche estaba escribiendo un nuevo capítulo, donde el respeto reemplazaba la burla. Un invitado curioso se acercó y le preguntó cómo mantenía tanta calma frente a la adversidad. Valeria respondió con serenidad: «Porque aprendí que la fuerza verdadera se demuestra con paciencia y corazón, no con palabras ni riqueza». Sus palabras resonaron en toda la sala, generando murmullos de admiración. Martín sentía cómo cada frase minaba su orgullo. La mujer que intentó humillar ahora era el ejemplo de dignidad y resiliencia. Los invitados comenzaron a comentar entre ellos, impresionados por la transformación de la noche. Valeria, con humildad, respondía a cada pregunta, compartiendo fragmentos de su historia. Cada relato aumentaba la admiración de los presentes. Martín observaba, derrotado y fascinado a la vez. Su arrogancia se había desmoronado frente a la fuerza silenciosa de aquella mujer. La lección estaba clara: la dignidad siempre triunfa sobre la burla. Valeria se acercó a la mesa principal y levantó su copa con un brindis improvisado. «Por quienes luchan en silencio y nunca pierden la esperanza», dijo con voz firme y serena. Un aplauso recorrió toda la sala. Algunos invitados se pusieron de pie. Martín se sintió atrapado entre la humillación y la admiración. La mujer que había planeado ridiculizar ahora enseñaba la verdadera fuerza del carácter.
La música volvió a subir, pero nadie bailaba. Todos observaban a Valeria. Cada gesto suyo hablaba de años de esfuerzo y paciencia. Martín intentó intervenir, pero se sintió paralizado por la presencia imponente de ella. La limpiadora se había convertido en el centro de respeto de la noche. Cada invitado comprendía que la verdadera grandeza no se mide con riqueza, sino con dignidad y perseverancia. Valeria caminó hacia la pista de baile nuevamente, sin esperar invitación. Su presencia era suficiente para imponer respeto. Los invitados la seguían con admiración, aprendiendo silenciosamente de su elegancia y seguridad. Martín se sentía derrotado y confundido. La humillación que él había planeado se había transformado en un espectáculo de admiración y justicia poética. La noche era testigo de una lección inolvidable. «No puedo creer que alguien pueda imponerse sin alardear», comentó un invitado en voz baja. Valeria respondió con una sonrisa. «El silencio y la calma son más poderosos que 1000 palabras». Cada frase resonó en la sala y fortaleció su posición. Martín comprendió que su arrogancia no tenía cabida frente a la dignidad de ella. La mujer que intentó humillar ahora enseñaba sin hablar, solo con su presencia. Valeria decidió caminar hacia la terraza, buscando un momento de tranquilidad. Los invitados la seguían con discreción, respetando su espacio, pero admirando su aura de seguridad. Martín la observaba desde lejos, atrapado entre el orgullo herido y la fascinación. Cada paso suyo era un recordatorio de que la humildad y la paciencia siempre triunfan sobre la arrogancia. La lección se hacía más clara con cada instante. Un grupo de invitados se acercó a Valeria para escuchar más de su historia. Ella compartió fragmentos de su vida, explicando cómo había enfrentado años de indiferencia y humillaciones. Cada relato aumentaba la admiración de todos. Martín sentía que su plan se había revertido completamente. La limpiadora que él quiso ridiculizar ahora brillaba con fuerza y enseñaba una lección que nadie olvidaría. Valeria regresó al salón principal, caminando con elegancia. Los murmullos de los invitados la seguían, hablando de su fortaleza y resiliencia. Martín permanecía en silencio, sintiendo que cada mirada de admiración hacia ella lo humillaba más que cualquier palabra. La mujer que él había querido ridiculizar se había convertido en el símbolo de la noche. Cada gesto suyo mostraba años de paciencia y dignidad. La música bajó suavemente, mientras Valeria se acercaba a la mesa principal. Todos los invitados la miraban, cautivados por su calma y elegancia. Martín intentó hablar, pero las palabras se le escaparon. Cada gesto suyo era un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la fuerza interior. La limpiadora que quiso humillar se había transformado en la protagonista absoluta de la noche. Los invitados comenzaron a acercarse para felicitarla. Valeria respondió con humildad, compartiendo sonrisas y palabras de gratitud. Cada interacción reforzaba su imagen de fuerza y dignidad. Martín se sentía cada vez más pequeño ante ella, comprendiendo que su arrogancia había fracasado por completo. La lección estaba escrita en cada mirada y gesto de los presentes. Valeria caminó hacia un rincón del salón y contempló la decoración lujosa sin intimidarse. Los invitados comentaban cómo alguien tan humilde podía irradiar tanto respeto y presencia. Martín permanecía quieto, atrapado por la evidencia de su derrota emocional. La mujer que intentó humillar ahora enseñaba a todos la fuerza de la resiliencia y la paciencia. La noche continuaba, y el destino de cada personaje empezaba a entrelazarse. Un invitado se acercó y le preguntó cómo había logrado mantener tanta dignidad. Valeria respondió con suavidad: «Aprendí que la verdadera fuerza se demuestra con acciones, no con palabras ni riqueza». Los murmullos de admiración se multiplicaron. Martín sentía que su orgullo se desmoronaba, y por primera vez comprendía que la arrogancia no puede vencer la dignidad. La mujer que quiso ridiculizar ahora
Era un ejemplo para todos. Valeria volvió a la pista de baile, esta vez acompañada de varios invitados que querían aprender de su calma y elegancia. Cada paso suyo narraba años de lucha silenciosa. Martín la observaba, consciente de que su burla había fallado estrepitosamente. La mujer humilde que intentó humillar se había convertido en un ícono de fuerza y respeto. La lección de esa noche estaba grabada en cada mirada. «Es impresionante cómo alguien puede imponerse sin necesidad de palabras», comentó un invitado en voz baja. Valeria sonrió, sin arrogancia, mostrando que la fuerza verdadera se manifiesta con carácter y serenidad. Martín sentía que su ego se quebraba poco a poco. La mujer que él quiso humillar ahora enseñaba la verdadera esencia del respeto y la dignidad. La música subió de nuevo, y Valeria caminó entre los invitados, saludando con simpatía y elegancia. Cada gesto suyo contaba años de paciencia y sacrificio silencioso. Martín sentía que cada movimiento de ella lo humillaba más que cualquier comentario sarcástico. La limpiadora que quiso ridiculizar se había convertido en el centro de atención y admiración de toda la sala. Algunos invitados comenzaron a preguntarle sobre su vida, ansiosos por conocer más de su historia. Valeria compartió fragmentos de su lucha diaria y de cómo nunca perdió la esperanza. Cada relato aumentaba la admiración de los presentes y reforzaba la lección para Martín. La burla inicial se había transformado en un espectáculo de respeto y dignidad. Valeria caminó hacia la terraza, respirando aire fresco y observando la ciudad iluminada. La brisa acariciaba su rostro y su mirada reflejaba orgullo y serenidad. Martín la observaba desde el salón, atrapado entre la frustración y la admiración. Cada instante le recordaba que la verdadera grandeza no reside en la riqueza, sino en la fuerza interior. La mujer humilde ahora era un ejemplo vivo de justicia poética. Los invitados continuaban comentando la transformación de la noche gracias a Valeria. Algunos se acercaban para felicitarla y escuchar más de su historia. Su presencia irradiaba calma y fortaleza, enseñando que la verdadera grandeza nace del carácter y la resiliencia. Martín sentía que cada palabra y gesto de ella lo humillaba más, pero también le enseñaba una lección invaluable. Valeria regresó al salón principal y se detuvo frente a Martín. Lo miró con serenidad y firmeza, sin necesidad de palabras. Cada gesto suyo hablaba de paciencia, fuerza y dignidad. Martín sentía que su arrogancia se desmoronaba frente a ella. La mujer que quiso humillar se había convertido en la protagonista absoluta de la noche. «Espero que recuerdes esta noche», dijo Valeria con suavidad, «no por lo que planeaste, sino por lo que aprendiste». Martín bajó la mirada, consciente de que había perdido más que un juego. Había perdido la oportunidad de comprender el valor de la humildad y la dignidad. La lección estaba clara, y todos los invitados la percibían con atención y respeto. La música continuaba, pero todos los ojos estaban en Valeria. Cada movimiento suyo contaba una historia de lucha y perseverancia. Martín se sentía derrotado, atrapado en el poder silencioso de ella. La limpiadora que quiso humillar ahora era un símbolo de fuerza y respeto. Su dignidad y paciencia transformaban la noche y enseñaban a todos una lección inolvidable. Los invitados se acercaban para conocerla mejor, impresionados por su historia y su calma. Valeria compartió detalles de su vida con humildad y naturalidad. Cada relato inspiraba respeto y admiración. Martín sentía que su arrogancia se desmoronaba ante la fuerza y resiliencia de aquella mujer. La noche continuaba con un aire de justicia silenciosa y aprendizaje profundo. Valeria caminó hacia la terraza, disfrutando de un momento de tranquilidad. La ciudad iluminada reflejaba la fuerza de su espíritu. Martín la observaba desde el salón, consciente de que la burla había fracasado. La limpiadora que quiso humillar se había convertido en el símbolo de dignidad y perseverancia.
Cada invitado entendía que la verdadera grandeza no se mide con riqueza, sino con carácter. Mientras regresaba al salón, Valeria notó que los invitados comentaban cómo alguien humilde podía imponer respeto sin alardear. Su sonrisa reflejaba serenidad y orgullo. Martín sentía que su ego se quebraba ante la evidencia de su derrota. La mujer que quiso ridiculizar ahora enseñaba la fuerza de la paciencia y la resiliencia. La noche continuaba, y la historia apenas comenzaba a mostrar su verdadero impacto. Valeria caminó hacia la pista de baile nuevamente, con paso firme y seguro. Los invitados la seguían con admiración. Cada movimiento suyo narraba años de esfuerzo silencioso y determinación. Martín sentía que su arrogancia se desmoronaba ante la presencia de ella. La limpiadora que quiso humillar se había convertido en el centro de atención y respeto absoluto. Un invitado comentó: «Es increíble cómo alguien puede imponerse con tanta calma y dignidad». Valeria sonrió sin arrogancia, mostrando que la verdadera fuerza nace del carácter y la paciencia. Martín comprendió que había aprendido una lección que jamás olvidaría. La mujer humilde ahora era un ejemplo de resiliencia y justicia poética. Cada invitado absorbía la lección en silencio. La música bajó y Valeria caminó hacia la mesa principal. Todos los ojos la seguían, admirando su elegancia y serenidad. Martín permanecía en silencio, sintiendo que cada gesto suyo era una lección de humildad. La mujer que quiso humillar se había convertido en símbolo de respeto y fortaleza. La noche continuaba, y su historia se expandía entre todos los presentes. Valeria respiró profundo, consciente del impacto que había tenido. Los murmullos de admiración recorrían el salón y algunos invitados incluso aplaudían discretamente. Martín estaba derrotado emocionalmente, pero también aprendía la fuerza de la humildad y la paciencia. La limpiadora que intentaron humillar había transformado la burla en admiración y respeto. La noche continuaba, y su historia apenas mostraba el poder del destino. La noche avanzaba y Valeria caminaba entre los invitados con elegancia natural. Su mirada reflejaba seguridad, experiencia y serenidad. Martín la observaba con mezcla de frustración y admiración. Cada gesto de ella parecía narrar años de lucha silenciosa, de noches de sacrificio y de resiliencia inquebrantable. La sala estaba hipnotizada por su presencia. Nadie podía imaginar que esa mujer, humilde y callada, era capaz de transformar la energía de toda la fiesta. Un susurro recorrió la sala. ¿Cómo alguien tan sencilla puede imponer tanto respeto? Valeria escuchó sin alterarse y respondió con una sonrisa. La fuerza no se demuestra con dinero ni poder, sino con paciencia y corazón. Cada palabra caló en los invitados como un eco de justicia silenciosa. Martín sentía cómo su orgullo se desmoronaba, consciente de que había subestimado a alguien que conocía su propio valor. La música cambió a un tono más suave y envolvente. Valeria se detuvo frente a una ventana y contempló la ciudad iluminada. La brisa acariciaba su rostro, pero su mente estaba alerta, evaluando cada gesto de los presentes. Martín permanecía cerca, sin atreverse a acercarse, atrapado entre la humillación y la fascinación. La mujer que él quiso ridiculizar se había convertido en el corazón de la noche, demostrando que la resiliencia supera cualquier arrogancia. De repente, uno de los invitados se acercó con curiosidad y preguntó por su pasado. Valeria respondió con sinceridad, describiendo años de trabajo silencioso, sacrificios y sueños que nunca había abandonado. Cada palabra parecía flotar en el aire, dejando a todos los presentes en un estado de admiración absoluta. Martín sentía que su burla inicial se transformaba en un aprendizaje doloroso, pero inevitable. La justicia silenciosa había comenzado a cobrar fuerza. «Nunca pensé que alguien pudiera brillar así, sin recursos ni poder», dijo un invitado en voz baja. Valeria sonrió con humildad,
mostrando que su fuerza no necesitaba reconocimiento. Cada gesto suyo contaba más que 1000 palabras, recordando a todos que la dignidad y la paciencia son armas poderosas. Martín observaba, derrotado, comprendiendo que su arrogancia había quedado expuesta ante todos. La noche estaba revelando lecciones profundas que pocos olvidarían. Valeria se movió hacia la terraza, buscando un momento de tranquilidad. La brisa acariciaba su rostro, y por un instante todo parecía suspendido en calma. Sin embargo, su mente estaba alerta, consciente de que la historia aún tenía giros que revelar. Martín la seguía desde el salón, intentando recomponerse, pero la tensión entre ellos era evidente. Cada paso de Valeria recordaba a todos que la verdadera grandeza no reside en la riqueza, sino en el carácter. Los invitados comenzaron a comentar entre ellos la transformación de la noche. Algunos se acercaron a Valeria, deseando conocer más de su historia. Cada relato de esfuerzo y resiliencia aumentaba la admiración general. Martín sentía cómo su humillación inicial se convertía en una lección que jamás olvidaría. La mujer que él intentó ridiculizar había ganado más respeto que cualquier riqueza presente en la sala. Valeria regresó al salón principal, caminando con paso firme. Cada mirada la seguía, admirando su calma y seguridad. Martín permanecía estático, atrapado entre la frustración y la conciencia de su derrota. La limpiadora que él quiso humillar se había convertido en el centro de atención y ejemplo de dignidad absoluta. Cada gesto suyo contaba una historia de perseverancia, paciencia y fuerza interior. «Espero que esta noche te deje una lección», susurró Valeria con calma. «No por lo que planeaste, sino por lo que aprendiste». Martín bajó la mirada, consciente de que había perdido la oportunidad de comprender el verdadero valor de la humildad. La mujer que él quiso humillar se convertía ahora en su maestra silenciosa. La tensión en la sala era palpable, mientras todos los invitados observaban atentos cada interacción. La música continuaba, pero todos los ojos seguían a Valeria. Cada paso suyo narraba años de esfuerzo y resiliencia. Martín se sentía pequeño, impotente ante la fuerza silenciosa de ella. La limpiadora que había planeado ridiculizar se había convertido en símbolo de respeto y admiración. La noche continuaba, y la historia apenas comenzaba a mostrar su verdadero impacto. Algunos invitados se acercaron a felicitarla. Valeria respondió con humildad, compartiendo sonrisas y palabras llenas de sinceridad. Cada conversación reforzaba su imagen de fuerza y dignidad. Martín sentía que cada palabra y gesto suyo lo humillaban más, pero también lo hacían reflexionar sobre sus propios errores. La noche continuaba transformando a todos los presentes, dejando lecciones imborrables. Valeria se detuvo frente a la ventana nuevamente, contemplando la ciudad iluminada. La brisa fresca le acariciaba el rostro, pero su mente permanecía alerta. Cada mirada de admiración hacia ella reforzaba su sensación de justicia silenciosa. Martín permanecía atrás, intentando recomponerse, pero cada gesto suyo le recordaba la lección que estaba recibiendo. La limpiadora humilde se había convertido en el centro de la historia de la noche. Un invitado le preguntó cómo había logrado superar tantos obstáculos. Valeria respondió con serenidad, «Porque entendí que cada desafío es una oportunidad para crecer». Sus palabras resonaron en la sala, generando murmullos de aprobación. Martín sentía cómo su arrogancia se desmoronaba lentamente. La mujer que intentó humillar se había convertido en un ejemplo de resiliencia y fortaleza, enseñando lecciones silenciosas pero profundas. La música bajó de tono y Valeria caminó hacia la mesa principal. Todos la observaban, hipnotizados por su calma y elegancia. Martín sentía que cada paso suyo lo recordaba su fracaso. La limpiadora que quiso humillar ahora enseñaba que la verdadera grandeza se mide con carácter y paciencia. Cada gesto suyo era un recordatorio de que la arrogancia nunca supera la dignidad.
Valeria se acercó a un grupo de invitados y comenzó a contar detalles de su vida. Cada historia hablaba de sacrificios, esfuerzo y lucha silenciosa. Martín permanecía en silencio, cada vez más consciente de su derrota. La burla inicial se había transformado en admiración. La mujer humilde se había convertido en el centro de atención, enseñando que la resiliencia es la clave de la grandeza. La música retomó un ritmo más intenso, pero la atención seguía en Valeria. Cada gesto suyo contaba años de lucha y paciencia. Martín sentía cómo su arrogancia se desmoronaba frente a la fuerza silenciosa de ella. La limpiadora que quiso humillar ahora era la protagonista de la noche, enseñando que la verdadera fuerza reside en el carácter y no en la riqueza. «Nunca imaginé que alguien pudiera imponerse así», murmuró un invitado. Valeria sonrió con serenidad y respondió: «A veces, el silencio y la paciencia hablan más fuerte que 1000 palabras». Los murmullos de aprobación recorrieron toda la sala. Martín comprendía que había aprendido una lección que jamás olvidaría. La mujer humilde se había convertido en un ejemplo de justicia poética. Valeria caminó hacia la terraza, tomando un respiro profundo. La ciudad iluminada reflejaba su fuerza interior. Martín la observaba desde lejos, atrapado entre la frustración y la admiración. Cada paso suyo reforzaba la lección de humildad que debía aprender. La limpiadora que quiso humillar había transformado la burla inicial en respeto absoluto y admiración general. Los invitados comentaban entre sí cómo alguien humilde podía irradiar tanta fuerza y presencia. Cada palabra de Valeria inspiraba respeto y admiración. Martín sentía que cada gesto suyo lo humillaba más, pero también le enseñaba el valor de la paciencia y la resiliencia. La noche continuaba, y la historia de Valeria se expandía como un ejemplo de justicia silenciosa. Valeria regresó al salón principal, caminando con paso firme y seguro. Todos los ojos la seguían, admirando su elegancia y serenidad. Martín permanecía estático, atrapado entre la humillación y la conciencia de su derrota. La limpiadora que quiso humillar se había convertido en el centro de atención y ejemplo de dignidad absoluta. Cada gesto suyo contaba años de esfuerzo, paciencia y fuerza interior. La noche avanzaba y Valeria se acercó nuevamente a la pista de baile. Su paso firme irradiaba seguridad y fuerza silenciosa. Martín la observaba cada vez más derrotado, incapaz de intervenir. La humildad y paciencia de ella transformaban la energía de toda la sala. Cada invitado comprendía que la verdadera grandeza no se mide con riqueza, sino con carácter y resiliencia. La historia comenzaba a tomar un giro inesperado. Un invitado curioso le preguntó cómo había logrado superar tantas humillaciones. Valeria respondió con calma: «Aprendí a no dejar que nadie determine mi valor. La fuerza está en tu corazón». Cada palabra resonó en el salón, provocando murmullos de admiración. Martín sentía que su arrogancia se desmoronaba frente a la evidencia de su derrota. La limpiadora que intentó humillar ahora enseñaba lecciones de justicia silenciosa. La música cambió a un tono más intenso y Valeria caminó entre los invitados con elegancia. Cada mirada la seguía, admirando su calma y determinación. Martín permanecía inmóvil, consciente de que había subestimado a alguien con una fuerza interior inquebrantable. La noche continuaba transformándose en un espectáculo de respeto y admiración. La burla inicial se había convertido en un ejemplo de resiliencia y justicia poética. «Es impresionante cómo alguien puede imponerse sin alardear», susurró un invitado a su acompañante. Valeria sonrió con serenidad y respondió: «La paciencia y la dignidad hablan más fuerte que cualquier riqueza». Martín sentía que cada palabra y gesto suyo lo humillaban lentamente. La mujer humilde se había convertido en protagonista de la noche, enseñando que la verdadera grandeza está en el carácter. Los invitados comenzaron a acercarse para conocerla mejor.
Valeria compartió detalles de su vida con humildad y sinceridad. Cada relato inspiraba respeto y admiración, fortaleciendo su imagen de fuerza y resiliencia. Martín sentía que su arrogancia se desmoronaba frente a la evidencia de su derrota. La limpiadora que intentó humillar ahora era el ejemplo perfecto de justicia silenciosa. Valeria se detuvo frente a la terraza, contemplando la ciudad iluminada. La brisa acariciaba su rostro, pero su mente permanecía alerta. Martín la observaba desde el salón, atrapado entre la humillación y la fascinación. Cada paso suyo recordaba a todos los presentes que la verdadera grandeza reside en la paciencia y la fuerza interior. La noche comenzaba a revelar giros inesperados que cambiarían el destino de todos. Algunos invitados comentaban entre ellos cómo alguien humilde podía irradiar tanta presencia y respeto. Valeria escuchaba, sonriendo con humildad y seguridad. Martín permanecía inmóvil, consciente de que la lección de esa noche iba más allá de cualquier riqueza. La limpiadora que intentó humillar se había transformado en el centro de atención y ejemplo de dignidad absoluta. Cada gesto suyo contaba una historia de esfuerzo y paciencia. La música bajó y Valeria regresó al salón principal. Cada invitado la seguía con admiración, absorbido por su elegancia y fuerza silenciosa. Martín sentía que cada mirada de respeto hacia ella lo humillaba más. La mujer humilde que intentó ridiculizar se había convertido en el corazón de la noche, enseñando que la verdadera grandeza no se mide con dinero, sino con carácter. La tensión en el aire era palpable. «Espero que esta noche te deje una lección», dijo Valeria con calma. «No por lo que planeaste, sino por lo que aprendiste». Martín bajó la mirada, consciente de que su arrogancia había quedado expuesta. La limpiadora que quiso humillar ahora era la protagonista, enseñando a todos la fuerza de la paciencia y la resiliencia. La sala estaba silenciosa, cada invitado absorbido por la intensidad del momento. Valeria caminó hacia la mesa principal y levantó su copa para un brindis. «Por quienes luchan en silencio y nunca pierden la esperanza», dijo con voz firme. Un aplauso recorrió toda la sala. Martín se sentía atrapado, consciente de que su plan había fracasado. La mujer humilde que intentó humillar se había convertido en símbolo de justicia y respeto. Cada gesto suyo narraba años de esfuerzo y paciencia. Los invitados comenzaron a acercarse para felicitarla. Valeria respondió con humildad y gratitud, sonriendo a cada persona. Cada conversación reforzaba la lección silenciosa que Martín estaba aprendiendo. La burla inicial se había transformado en admiración y respeto absoluto. La noche continuaba, y la historia de Valeria se expandía como un ejemplo de resiliencia y justicia poética. Valeria se movió hacia la terraza nuevamente, buscando un instante de tranquilidad. La brisa acariciaba su rostro, pero su mente permanecía alerta. Martín la observaba, atrapado entre la frustración y la fascinación. Cada paso suyo era un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en la paciencia y la dignidad. La noche continuaba, y el destino comenzaba a cobrar sentido para todos. Algunos invitados comentaban cómo alguien humilde podía imponer respeto sin alardear. Valeria escuchaba con calma y respondía con naturalidad. Martín sentía cómo su ego se quebraba ante la evidencia de su derrota. La mujer que intentó humillar ahora enseñaba a todos la fuerza de la paciencia y la resiliencia. La noche se transformaba en un ejemplo viviente de justicia silenciosa. La música subió de nuevo, y Valeria caminó entre los invitados con elegancia. Cada mirada la seguía, admirando su seguridad y calma. Martín permanecía inmóvil, consciente de que había subestimado a alguien con una fuerza interior imparable. La limpiadora humilde se había convertido en el centro de la noche, enseñando que la verdadera grandeza no se mide con riqueza, sino con carácter. Nunca imaginé que alguien pudiera imponerse así,
comentó un invitado. Valeria sonrió con serenidad y respondió: a veces, el silencio y la paciencia hablan más fuerte que 1000 palabras. Martín comprendía que había aprendido una lección que jamás olvidaría. La mujer humilde ahora era un ejemplo de justicia poética y resiliencia. Cada invitado absorbía la lección con atención y respeto. Valeria caminó hacia la terraza, respirando profundamente. La ciudad iluminada reflejaba su fuerza interior. Martín la observaba desde el salón, atrapado entre la frustración y la admiración. Cada paso suyo reforzaba la lección de humildad que debía aprender. La limpiadora que quiso humillar había transformado la burla inicial en respeto y admiración absoluta. Los invitados continuaban comentando cómo alguien humilde podía irradiar tanta presencia y seguridad. Cada palabra de Valeria inspiraba respeto y admiración. Martín sentía que cada gesto suyo lo humillaba más, pero también lo enseñaba el valor de la paciencia y resiliencia. La noche avanzaba, y la historia de Valeria se expandía como un ejemplo de justicia silenciosa y aprendizaje profundo. Valeria regresó al salón principal con paso firme y seguro. Todos los ojos la seguían, admirando su elegancia y serenidad. Martín permanecía estático, atrapado entre la humillación y la conciencia de su derrota. La limpiadora que intentó humillar se había convertido en el centro de atención y ejemplo de dignidad absoluta. Cada gesto suyo contaba años de esfuerzo, paciencia y fuerza interior. La música bajó suavemente, y Valeria se detuvo frente a Martín. Lo miró con calma, con una serenidad que desarmaba cualquier intento de arrogancia. «Espero que recuerdes esta noche», susurró. «La lección no es lo que planeaste, sino lo que aprendiste». Martín bajó la mirada, comprendiendo que había perdido más que un juego. Había aprendido sobre humildad y dignidad. La noche había dejado su marca en todos. Los invitados aplaudieron discretamente, admirando la fuerza y paciencia de Valeria. Cada gesto suyo contaba años de lucha silenciosa. Martín se sentía derrotado, pero también enseñado por la resiliencia de ella. La mujer humilde que intentaron humillar había transformado la burla en respeto absoluto. La historia apenas mostraba su verdadero impacto y las lecciones que el destino tenía preparadas para todos los presentes. La madrugada se acercaba, y Valeria seguía irradiando una presencia magnética. Cada invitado estaba atrapado en la historia silenciosa de su fuerza y resiliencia. Martín no podía apartar la mirada, sintiendo cómo cada gesto suyo lo humillaba más, pero también le enseñaba lecciones que jamás olvidaría. La limpiadora humilde había transformado la burla inicial en respeto absoluto, y ahora la tensión en la sala alcanzaba su punto máximo. Un murmullo recorrió la sala. ¿Quién habría imaginado que esta mujer cambiaría la noche entera? Valeria sonrió con serenidad, consciente de su poder silencioso. Cada palabra suya parecía contener años de lucha y sacrificio. Martín sentía que su orgullo se desmoronaba frente a la evidencia de la justicia poética. La noche se había convertido en un escenario de aprendizaje para todos, con lecciones que ningún invitado olvidaría. Valeria se acercó a la barra, donde los invitados comentaban su historia. Con una calma envidiable, compartió detalles de su vida, de sacrificios invisibles y esfuerzos silenciosos que habían forjado su carácter. Cada palabra resonaba en la sala, recordando a todos que la verdadera grandeza no se mide con dinero ni poder, sino con dignidad y paciencia. Martín permanecía paralizado, absorbido por la lección que recibía. La música cambió a un tono dramático, y Valeria caminó entre los invitados como si flotara. Cada mirada la seguía, admirando su elegancia y seguridad. Martín sentía que su humillación inicial se convertía en aprendizaje. La limpiadora que quiso ridiculizar ahora dictaba silenciosamente la lección de la noche. La resiliencia y la paciencia pueden superar cualquier arrogancia.
Todos los presentes absorbían la intensidad del momento. «Nunca había visto algo así», susurró un invitado a su acompañante. Valeria sonrió, con una calma que desarmaba cualquier intento de orgullo. Cada gesto suyo narraba años de esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Martín comprendía que había subestimado a alguien cuya fuerza interior no conocía. La noche se transformaba en un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en la paciencia y la dignidad. La brisa de la terraza acariciaba el rostro de Valeria mientras contemplaba la ciudad iluminada. Cada reflejo de luces parecía narrar su historia de lucha silenciosa. Martín la observaba desde el salón, atrapado entre la humillación y la admiración. La limpiadora humilde que intentó ridiculizar se había convertido en símbolo de respeto absoluto. Su entrada como diva había cambiado el destino de todos los presentes. Los invitados comentaban entre ellos cómo alguien humilde podía imponer tanto respeto sin alardear. Valeria escuchaba con serenidad, respondiendo con palabras que reforzaban la lección de la noche. Martín sentía como cada gesto suyo lo humillaba más, pero también lo enseñaba sobre paciencia, resiliencia y carácter. La noche continuaba revelando giros inesperados que transformaban la percepción de todos los presentes. Valeria regresó al salón principal, caminando con paso firme y seguro. Todos los ojos la seguían, admirando su elegancia y serenidad. Martín permanecía inmóvil, consciente de que la mujer que quiso humillar se había convertido en el centro de atención y ejemplo de dignidad absoluta. Cada gesto suyo contaba años de esfuerzo, paciencia y fuerza interior. La tensión en el aire era palpable. «Espero que recuerdes esta noche», susurró Valeria a Martín. «La lección no está en lo que planeaste, sino en lo que aprendiste». Martín bajó la mirada, consciente de su derrota. La limpiadora humilde que intentó ridiculizar ahora era la protagonista de la noche, enseñando que la verdadera grandeza se mide con carácter y paciencia. Todos los invitados absorbían cada palabra con respeto y admiración. Los invitados aplaudieron discretamente, admirando la fuerza y paciencia de Valeria. Cada gesto suyo contaba años de lucha silenciosa. Martín se sentía derrotado, pero también enseñado por la resiliencia de ella. La mujer humilde que intentaron humillar había transformado la burla inicial en respeto absoluto. La historia apenas mostraba su verdadero impacto y las lecciones que el destino tenía preparadas para todos los presentes. La noche avanzaba y Valeria decidió acercarse al piano. Cada nota que tocaba parecía contar historias de sacrificio y resiliencia. Martín permanecía inmóvil, atrapado entre la humillación y la fascinación. La limpiadora que quiso humillar ahora era el corazón de la noche, demostrando que la paciencia y la dignidad siempre superan la arrogancia. Cada invitado sentía el peso de la lección silenciosa que se estaba impartiendo. Algunos invitados se acercaron para felicitarla por su elegancia y fortaleza. Valeria respondió con humildad y sonrisas, compartiendo palabras que reforzaban la lección de la noche. Martín sentía cómo cada gesto suyo lo humillaba más, pero también lo enseñaba sobre resiliencia y paciencia. La limpiadora humilde, que todos subestimaron, se había convertido en el símbolo de la verdadera grandeza. La noche continuaba su curso con tensión creciente. Valeria se detuvo frente a la terraza y contempló la ciudad iluminada. La brisa fresca acariciaba su rostro, pero su mente permanecía alerta. Martín la observaba desde el salón, consciente de que había subestimado a alguien con una fuerza interior inquebrantable. La noche estaba llena de lecciones silenciosas que transformarían la percepción de todos los presentes. Cada mirada de respeto hacia Valeria reforzaba la justicia poética que se estaba desarrollando. Los invitados comentaban entre ellos la fuerza y presencia de Valeria. Cada gesto suyo irradiaba seguridad y dignidad. Martín sentía que su arrogancia se desmoronaba frente a la evidencia de su derrota.
La limpiadora que intentó humillar ahora era un ejemplo de paciencia, resiliencia y carácter. La noche continuaba mostrando giros inesperados que mantenían a todos en tensión y admiración constante. La música cambió a un tono más solemne y Valeria caminó entre los invitados con paso elegante. Cada mirada la seguía, admirando su calma y seguridad. Martín permanecía inmóvil, consciente de que había subestimado a alguien con una fuerza interior imparable. La limpiadora humilde se había convertido en el centro de atención, enseñando que la verdadera grandeza no se mide con riqueza, sino con carácter y dignidad. «Nunca pensé que alguien pudiera imponerse así», susurró un invitado. Valeria sonrió con serenidad y respondió: «El silencio y la paciencia hablan más fuerte que 1000 palabras». Martín comprendía que había aprendido una lección que jamás olvidaría. La mujer humilde ahora era un ejemplo de justicia poética y resiliencia. Cada invitado absorbía la lección con atención y respeto. Valeria caminó hacia la terraza, respirando profundamente. La ciudad iluminada reflejaba su fuerza interior. Martín la observaba desde el salón, atrapado entre la frustración y la admiración. Cada paso suyo reforzaba la lección de humildad que debía aprender. La limpiadora que quiso humillar había transformado la burla inicial en respeto absoluto y admiración general. Algunos invitados continuaban comentando cómo alguien humilde podía irradiar tanta presencia y seguridad. Cada palabra de Valeria inspiraba respeto y admiración. Martín sentía que cada gesto suyo lo humillaba más, pero también enseñaba sobre paciencia y resiliencia. La noche avanzaba, y la historia de Valeria se expandía como un ejemplo de justicia silenciosa y aprendizaje profundo. Valeria regresó al salón principal con paso firme y seguro. Todos los ojos la seguían, admirando su elegancia y serenidad. Martín permanecía estático, atrapado entre la humillación y la conciencia de su derrota. La limpiadora que intentó humillar se había convertido en el centro de atención y ejemplo de dignidad absoluta. Cada gesto suyo contaba años de esfuerzo, paciencia y fuerza interior. La música bajó suavemente y Valeria se detuvo frente a Martín. Lo miró con calma, con una serenidad que desarmaba cualquier intento de arrogancia. «Espero que recuerdes esta noche», susurró. «La lección no está en lo que planeaste, sino en lo que aprendiste». Martín bajó la mirada, comprendiendo que había perdido más que un juego. Había aprendido sobre humildad y dignidad. La noche había dejado su marca en todos. Los invitados aplaudieron discretamente, admirando la fuerza y paciencia de Valeria. Cada gesto suyo contaba años de lucha silenciosa. Martín se sentía derrotado, pero también enseñado por la resiliencia de ella. La mujer humilde que intentaron humillar había transformado la burla inicial en respeto absoluto. La historia apenas mostraba su verdadero impacto y las lecciones que el destino tenía preparadas para todos los presentes. La madrugada avanzaba y Valeria decidió caminar por los pasillos de la mansión. Cada paso suyo irradiaba confianza y seguridad. Martín la seguía desde lejos, consciente de que había subestimado a alguien con una fuerza interior imparable. La limpiadora que intentaron humillar se había convertido en símbolo de dignidad y respeto absoluto. Cada invitado absorbía la intensidad de la noche con atención y admiración. Algunos invitados comentaban entre ellos cómo alguien humilde podía imponerse con tanta elegancia. Valeria escuchaba con calma y respondía con serenidad, reforzando la lección de la noche. Martín sentía cómo cada gesto suyo lo humillaba más, pero también le enseñaba sobre paciencia, resiliencia y carácter. La noche continuaba revelando giros inesperados y transformando la percepción de todos los presentes. Valeria regresó al salón principal, caminando con paso firme. Todos los ojos la seguían, admirando su elegancia y serenidad. Martín permanecía inmóvil, consciente de que la mujer que quiso humillar se había convertido en el centro de atención y ejemplo de dignidad absoluta.
Cada gesto suyo contaba años de esfuerzo, paciencia y fuerza interior. La tensión en el aire era palpable y la noche alcanzaba un punto culminante. «Espero que recuerdes esta noche», susurró Valeria a Martín. «La lección no está en lo que planeaste, sino en lo que aprendiste». Martín bajó la mirada, consciente de su derrota. La limpiadora humilde que intentó ridiculizar ahora era la protagonista de la noche, enseñando que la verdadera grandeza se mide con carácter y paciencia. Todos los invitados absorbían cada palabra con respeto y admiración. Los invitados aplaudieron discretamente, admirando la fuerza y paciencia de Valeria. Cada gesto suyo contaba años de lucha silenciosa. Martín se sentía derrotado, pero también enseñado por la resiliencia de ella. La mujer humilde que intentaron humillar había transformado la burla inicial en respeto absoluto. La historia apenas mostraba su verdadero impacto y las lecciones que el destino tenía preparadas para todos los presentes. La noche avanzaba y Valeria decidió acercarse al piano. Cada nota que tocaba parecía narrar historias de sacrificio y resiliencia. Martín permanecía inmóvil, atrapado entre la humillación y la fascinación. La limpiadora que quiso humillar ahora era el corazón de la noche, demostrando que la paciencia y la dignidad siempre superan la arrogancia. Cada invitado sentía el peso de la lección silenciosa que se estaba impartiendo. Algunos invitados se acercaron para felicitarla por su elegancia y fortaleza. Valeria respondió con humildad y sonrisas, compartiendo palabras que reforzaban la lección de la noche. Martín sentía cómo cada gesto suyo lo humillaba más, pero también lo enseñaba sobre resiliencia y paciencia. La limpiadora humilde que todos subestimaron se había convertido en el símbolo de la verdadera grandeza. La noche continuaba su curso con tensión creciente. Valeria se detuvo frente a la terraza y contempló la ciudad iluminada. La brisa fresca acariciaba su rostro, pero su mente permanecía alerta. Martín la observaba desde el salón, consciente de que había subestimado a alguien con una fuerza interior inquebrantable. La noche estaba llena de lecciones silenciosas que transformarían la percepción de todos los presentes. Cada mirada de respeto hacia Valeria reforzaba la justicia poética que se estaba desarrollando. Los invitados comentaban entre ellos la fuerza y presencia de Valeria. Cada gesto suyo irradiaba seguridad y dignidad. Martín sentía que su arrogancia se desmoronaba frente a la evidencia de su derrota. La limpiadora que intentó humillar ahora era un ejemplo de paciencia, resiliencia y carácter. La noche continuaba mostrando giros inesperados que mantenían a todos en tensión y admiración constante. La música cambió a un tono más solemne y Valeria caminó entre los invitados con paso elegante. Cada mirada la seguía, admirando su calma y seguridad. Martín permanecía inmóvil, consciente de que había subestimado a alguien con una fuerza interior imparable. La limpiadora humilde se había convertido en el centro de atención, enseñando que la verdadera grandeza no se mide con riqueza, sino con carácter y dignidad. «Nunca pensé que alguien pudiera imponerse así», susurró un invitado. Valeria sonrió con serenidad y respondió: «El silencio y la paciencia hablan más fuerte que 1000 palabras». Martín comprendía que había aprendido una lección que jamás olvidaría. La mujer humilde ahora era un ejemplo de justicia poética y resiliencia. Cada invitado absorbía la lección con atención y respeto. Valeria caminó hacia la terraza, respirando profundamente. La ciudad iluminada reflejaba su fuerza interior. Martín la observaba desde el salón, atrapado entre la frustración y la admiración. Cada paso suyo reforzaba la lección de humildad que debía aprender. La limpiadora que quiso humillar había transformado la burla inicial en respeto absoluto y admiración general. Algunos invitados continuaban comentando cómo alguien humilde podía irradiar tanta presencia y seguridad. Cada palabra de Valeria inspiraba respeto y admiración.
Martín sentía que cada gesto suyo lo humillaba más, pero también enseñaba sobre paciencia y resiliencia. La noche avanzaba, y la historia de Valeria se expandía como un ejemplo de justicia silenciosa y aprendizaje profundo. Valeria regresó al salón principal con paso firme y seguro. Todos los ojos la seguían, admirando su elegancia y serenidad. Martín permanecía estático, atrapado entre la humillación y la conciencia de su derrota. La limpiadora que intentó humillar se había convertido en el centro de atención y ejemplo de dignidad absoluta. Cada gesto suyo contaba años de esfuerzo, paciencia y fuerza interior. La música bajó suavemente y Valeria se detuvo frente a Martín. Lo miró con calma, con una serenidad que desarmaba cualquier intento de arrogancia. «Espero que recuerdes esta noche», susurró. «La lección no está en lo que planeaste, sino en lo que aprendiste». Martín bajó la mirada, comprendiendo que había perdido más que un juego. Había aprendido sobre humildad y dignidad. La noche había dejado su marca en todos. Los invitados aplaudieron discretamente, admirando la fuerza y paciencia de Valeria. Cada gesto suyo contaba años de lucha silenciosa. Martín se sentía derrotado, pero también enseñado por la resiliencia de ella. La mujer humilde que intentaron humillar había transformado la burla inicial en respeto absoluto. La historia apenas mostraba su verdadero impacto y las lecciones que el destino tenía preparadas para todos los presentes. La madrugada avanzaba y Valeria decidió caminar por los pasillos de la mansión. Cada paso suyo irradiaba confianza y seguridad. Martín la seguía desde lejos, consciente de que había subestimado a alguien con una fuerza interior imparable. La limpiadora que intentaron humillar se había convertido en símbolo de dignidad y respeto absoluto. Cada invitado absorbía la intensidad de la noche con atención y admiración. Algunos invitados comentaban entre ellos cómo alguien humilde podía imponerse con tanta elegancia. Valeria escuchaba con calma y respondía con serenidad, reforzando la lección de la noche. Martín sentía como cada gesto suyo lo humillaba más, pero también le enseñaba sobre paciencia, resiliencia y carácter. La noche continuaba revelando giros inesperados y transformando la percepción de todos los presentes. Valeria regresó al salón principal, caminando con paso firme. Todos los ojos la seguían, admirando su elegancia y serenidad. Martín permanecía inmóvil, consciente de que la mujer que quiso humillar se había convertido en el centro de atención y ejemplo de dignidad absoluta. Cada gesto suyo contaba años de esfuerzo, paciencia y fuerza interior. La tensión en el aire era palpable y la noche alcanzaba un punto culminante. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto en la mansión. Los invitados aún recordaban la noche anterior como un momento inolvidable. Valeria caminaba con tranquilidad, consciente de que había cambiado el destino de todos los presentes con su presencia. Martín permanecía en silencio, reflexionando sobre sus errores y arrogancia. La lección que había aprendido no se borraría jamás. Cada invitado que se cruzaba con Valeria le expresaba admiración y respeto. Ella respondía con una sonrisa sincera, irradiando humildad y fuerza. Martín sentía que la culpa y la humillación que había provocado se volvían contra él como un karma inevitable. La mujer humilde que intentó ridiculizarlo ahora se mostraba como un ejemplo de justicia poética y resiliencia. La ciudad parecía iluminarse con la energía de su triunfo silencioso. Valeria decidió caminar por el jardín, respirando aire fresco y recordando todos los obstáculos que había superado. Cada paso le recordaba que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza ni el poder, sino por la dignidad y la paciencia. Martín la observaba desde la ventana, atrapado entre la admiración y el arrepentimiento. La limpiadora que intentaron humillar se había convertido en símbolo de fuerza interior.
Algunos invitados se acercaron para compartir cómo la historia de Valeria los había inspirado profundamente. Cada relato de superación resonaba en el corazón de todos. Martín permanecía callado, consciente de que la burla y el desprecio que mostró habían sido su mayor derrota. La mujer humilde ahora enseñaba una lección que quedaría grabada en la memoria de todos. Valeria decidió enviar un mensaje a los invitados. La grandeza verdadera reside en la paciencia, la resiliencia y la humildad. Cada uno de ustedes puede ser dueño de su destino si aprende a valorar estas virtudes. Martín leyó el mensaje en silencio, sintiendo que cada palabra penetraba en su conciencia. La limpiadora que intentaron humillar se había convertido en maestra de vida, mostrando que la justicia llega incluso en silencio. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos sobre cómo la arrogancia de Martín había sido un ejemplo de lo que no se debe hacer. Valeria escuchaba con calma y asintiendo con serenidad. Cada gesto suyo demostraba fuerza y humildad. Martín sentía que la lección lo había cambiado para siempre. La mujer que intentaron ridiculizar se había convertido en la protagonista absoluta de la historia. La mansión estaba silenciosa, pero cada rincón aún guardaba los ecos de la noche anterior. Valeria caminaba con confianza, recordando cada momento de injusticia que había enfrentado. Martín permanecía inmóvil, sintiendo cómo su arrogancia se desmoronaba ante la evidencia de su derrota. La limpiadora humilde había transformado la humillación inicial en respeto absoluto y admiración. Algunos invitados comentaban que nunca habían visto a alguien imponer tanto respeto sin alardear ni riqueza. Valeria sonrió con humildad y respondía con palabras que inspiraban. Martín sentía que cada gesto suyo lo humillaba más, pero también lo enseñaba sobre paciencia, resiliencia y carácter. La historia de Valeria se había convertido en un ejemplo vivo de justicia poética y fuerza interior. Valeria se acercó a la sala principal, donde Martín permanecía reflexionando sobre su comportamiento. Con una mirada calmada, ella le dijo: «Espero que esta experiencia te enseñe a valorar la dignidad y la paciencia». Martín bajó la cabeza, reconociendo que había aprendido una lección que jamás olvidaría. La mujer que intentaron humillar ahora dictaba silenciosamente la justicia. Los invitados observaban la escena con respeto y admiración. Cada gesto de Valeria irradiaba fuerza, humildad y seguridad. Martín comprendía que la burla y el desprecio que mostró eran ahora su mayor derrota. La limpiadora que intentaron ridiculizar se había convertido en símbolo de justicia y resiliencia. La historia de Valeria estaba llegando a su punto culminante, con un mensaje que resonaría para siempre. Valeria caminó hacia la terraza, contemplando la ciudad iluminada por el sol de la mañana. La brisa acariciaba su rostro y cada reflejo de luz parecía narrar los años de esfuerzo y paciencia que la habían llevado hasta allí. Martín permanecía en silencio, consciente de que su arrogancia había sido derrotada por la fuerza interior de ella. La limpiadora humilde había alcanzado la cima de su transformación. Los invitados se acercaron para despedirse y agradecerle la inspiración que les había dado. Valeria respondió con humildad, agradeciendo la oportunidad de demostrar que la paciencia y la dignidad son más poderosas que la arrogancia. Martín se sentía derrotado, pero también aprendido. La mujer que intentaron humillar había logrado cambiar la percepción de todos, dejando una huella imborrable. La historia de Valeria se difundió rápidamente entre los presentes. Cada relato sobre su fuerza y paciencia se compartía con emoción y respeto. Martín comprendía que había subestimado a alguien cuya grandeza no se medía en riqueza, sino en carácter. La limpiadora que intentaron humillar ahora era la protagonista de una lección de vida que nadie olvidaría jamás. Valeria decidió regresar al jardín, donde los primeros rayos de sol iluminaban cada rincón. Caminaba con paso firme,
consciente de que había transformado la noche y enseñado la verdadera lección de vida a todos los presentes. Martín la seguía con mirada arrepentida, reconociendo que había aprendido a valorar la paciencia, la dignidad y la resiliencia. Los invitados conversaban emocionados sobre la transformación que habían presenciado. Cada palabra de Valeria irradiaba fuerza y humildad, enseñando que la justicia y el respeto pueden imponerse sin necesidad de venganza. Martín permanecía en silencio, comprendiendo que había sido derrotado por la fuerza de la paciencia y el carácter. La limpiadora humilde se había convertido en un ejemplo vivo de justicia poética. Valeria se sentó en un banco del jardín, respirando profundamente y recordando todos los momentos de humillación que había superado. Cada pensamiento la llenaba de orgullo y satisfacción. Martín permanecía de pie, reflexionando sobre sus errores y reconociendo la grandeza de la mujer que intentó humillar. La noche había dejado lecciones imborrables para todos los presentes. Los invitados se acercaban uno por uno, compartiendo palabras de admiración y gratitud hacia Valeria. Cada gesto suyo demostraba fuerza, humildad y resiliencia. Martín sentía que cada mirada de respeto hacia ella aumentaba su arrepentimiento. La limpiadora que intentaron humillar había logrado cambiar la historia de la noche y dejar un legado de justicia poética. La mansión estaba en calma, pero la energía de la noche anterior aún se sentía en cada rincón. Valeria caminaba con seguridad, consciente de que había ganado mucho más que respeto, había transformado vidas. Martín permanecía en silencio, aprendiendo la lección más importante de su vida. La mujer humilde se había convertido en símbolo de fuerza interior y dignidad absoluta. Los invitados comentaban entre ellos cómo alguien humilde podía imponer tanto respeto y admiración. Valeria escuchaba con serenidad, respondiendo con palabras llenas de enseñanza y sabiduría. Martín sentía que cada gesto suyo lo humillaba más, pero también lo enseñaba sobre paciencia, resiliencia y carácter. La noche continuaba dejando un mensaje claro. La verdadera grandeza se encuentra en la dignidad. Valeria regresó al salón principal para despedirse de todos. Cada invitado la miraba con respeto y admiración. Martín permanecía de pie, reconociendo que había sido derrotado no por fuerza, sino por la paciencia y carácter de ella. La limpiadora que intentaron humillar se había convertido en el ejemplo vivo de justicia poética y resiliencia. Cada gesto suyo contaba años de esfuerzo y fuerza interior. Recuerden siempre, dijo Valeria con voz firme, que la paciencia y la dignidad son más poderosas que la arrogancia. Cada invitado asintió, consciente de la lección que acababan de presenciar. Martín bajó la mirada, reconociendo que había aprendido más que una simple lección de respeto. Había comprendido la fuerza de la humildad. La noche había transformado a todos. Los invitados aplaudieron nuevamente, admirando la fuerza y serenidad de Valeria. Cada gesto suyo contaba años de lucha silenciosa. Martín se sentía derrotado, pero también enseñado por la resiliencia y paciencia de ella. La mujer humilde que intentaron humillar había transformado la burla inicial en respeto absoluto. La historia mostraba su verdadero impacto y la justicia que el destino había preparado. La madrugada se aproximaba y Valeria caminaba por los pasillos iluminados de la mansión. Cada paso suyo reflejaba seguridad y serenidad. Martín la seguía, consciente de que había aprendido la lección más importante de su vida. La limpiadora que intentaron humillar se había convertido en símbolo de fuerza interior y justicia poética. Cada invitado absorbía la intensidad de la historia con admiración. Algunos invitados comentaban entre ellos cómo alguien humilde podía imponer respeto sin alardear ni riqueza. Valeria escuchaba con serenidad y respondía con palabras que inspiraban. Martín sentía cómo cada gesto suyo lo humillaba más, pero también lo enseñaba sobre paciencia y resiliencia.
La historia de Valeria se había convertido en un ejemplo de justicia silenciosa y fuerza interior. Valeria regresó al jardín, donde los primeros rayos del sol iluminaban cada rincón. Caminaba con paso firme, consciente de que había transformado la noche y enseñado la verdadera lección de vida a todos los presentes. Martín la seguía con mirada arrepentida, reconociendo que había aprendido a valorar la paciencia, la dignidad y la resiliencia. La mujer humilde se había convertido en un ejemplo vivo de justicia poética. Los invitados conversaban emocionados sobre la transformación que habían presenciado. Cada palabra de Valeria irradiaba fuerza y humildad, enseñando que la justicia y el respeto pueden imponerse sin necesidad de venganza. Martín permanecía en silencio, comprendiendo que había sido derrotado por la fuerza de la paciencia y el carácter. La limpiadora humilde se había convertido en un ejemplo vivo de justicia poética. Valeria se sentó en un banco del jardín, respirando profundamente y recordando todos los momentos de humillación que había superado. Cada pensamiento la llenaba de orgullo y satisfacción. Martín permanecía de pie, reflexionando sobre sus errores y reconociendo la grandeza de la mujer que intentó humillar. La noche había dejado lecciones imborrables para todos los presentes. Los invitados se acercaban uno por uno compartiendo palabras de admiración y gratitud hacia Valeria. Cada gesto suyo demostraba fuerza, humildad y resiliencia. Martín sentía que cada mirada de respeto hacia ella aumentaba su arrepentimiento. La limpiadora que intentaron humillar había logrado cambiar la historia de la noche y dejar un legado de justicia poética. La mansión estaba en calma, pero la energía de la noche anterior aún se sentía en cada rincón. Valeria caminaba con seguridad, consciente de que había ganado mucho más que respeto. Había transformado vidas. Martín permanecía en silencio, aprendiendo la lección más importante de su vida. La mujer humilde se había convertido en símbolo de fuerza interior y dignidad absoluta. Los invitados comentaban entre ellos cómo alguien humilde podía imponer tanto respeto y admiración. Valeria escuchaba con serenidad, respondiendo con palabras llenas de enseñanza y sabiduría. Martín sentía que cada gesto suyo lo humillaba más, pero también lo enseñaba sobre paciencia, resiliencia y carácter. La noche continuaba dejando un mensaje claro. La verdadera grandeza se encuentra en la dignidad. Valeria regresó al salón principal para despedirse de todos. Cada invitado la miraba con respeto y admiración. Martín permanecía de pie, reconociendo que había sido derrotado no por fuerza, sino por la paciencia y carácter de ella. La limpiadora que intentaron humillar se había convertido en el ejemplo vivo de justicia poética y resiliencia. Cada gesto suyo contaba años de esfuerzo y fuerza interior. «Recuerden siempre», dijo Valeria con voz firme, «que la paciencia y la dignidad son más poderosas que la arrogancia». Cada invitado asintió, consciente de la lección que acababan de presenciar. Martín bajó la mirada, reconociendo que había aprendido más que una simple lección de respeto. Había comprendido la fuerza de la humildad. La noche había transformado a todos. Los invitados aplaudieron nuevamente, admirando la fuerza y serenidad de Valeria. Cada gesto suyo contaba años de lucha silenciosa. Martín se sentía derrotado, pero también enseñado por la resiliencia y paciencia de ella. La mujer humilde que intentaron humillar había transformado la burla inicial en respeto absoluto. La historia mostraba su verdadero impacto y la justicia que el destino había preparado. La madrugada se aproximaba y Valeria caminaba por los pasillos iluminados de la mansión. Cada paso suyo reflejaba seguridad y serenidad. Martín la seguía, consciente de que había aprendido la lección más importante de su vida. La limpiadora que intentaron humillar se había convertido en símbolo de fuerza interior y justicia poética. Cada invitado absorbía la intensidad de la historia con admiración.
Algunos invitados comentaban entre ellos cómo alguien humilde podía imponer respeto sin alardear ni riqueza. Valeria escuchaba con serenidad y respondía con palabras que inspiraban. Martín sentía como cada gesto suyo lo humillaba más, pero también lo enseñaba sobre paciencia y resiliencia. La historia de Valeria se había convertido en un ejemplo de justicia silenciosa y fuerza interior. Valeria regresó al jardín, donde los primeros rayos del sol iluminaban cada rincón. Caminaba con paso firme, consciente de que había transformado la noche y enseñado la verdadera lección de vida a todos los presentes. Martín la seguía con mirada arrepentida, reconociendo que había aprendido a valorar la paciencia, la dignidad y la resiliencia. La mujer humilde se había convertido en un ejemplo vivo de justicia poética. Los invitados conversaban emocionados sobre la transformación que habían presenciado. Cada palabra de Valeria irradiaba fuerza y humildad, enseñando que la justicia y el respeto pueden imponerse sin necesidad de venganza. Martín permanecía en silencio, comprendiendo que había sido derrotado por la fuerza de la paciencia y el carácter. La limpiadora humilde se había convertido en un ejemplo vivo de justicia poética. Valeria se sentó en un banco del jardín, respirando profundamente y recordando todos los momentos de humillación que había superado. Cada pensamiento la llenaba de orgullo y satisfacción. Martín permanecía de pie, reflexionando sobre sus errores y reconociendo la grandeza de la mujer que intentó humillar. La noche había dejado lecciones imborrables para todos los presentes. Los invitados se acercaban uno por uno, compartiendo palabras de admiración y gratitud hacia Valeria. Cada gesto suyo demostraba fuerza, humildad y resiliencia. Martín sentía que cada mirada de respeto hacia ella aumentaba su arrepentimiento. La limpiadora que intentaron humillar había logrado cambiar la historia de la noche y dejar un legado de justicia poética. Con una sonrisa final, Valeria se levantó y dijo: «Nunca olviden que la paciencia, la dignidad y el carácter son más poderosos que cualquier riqueza o arrogancia. Cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar su destino. Suscríbanse y sigan aprendiendo lecciones que transforman vidas». Con esas palabras, la historia llegaba a su cierre cinematográfico, dejando un mensaje imborrable de justicia y resiliencia.